Hola, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida amiga, mi querida hermana. Obligaciones del pacto. Jueves 2 de abril. Vamos a orar. Maravilloso y querido Padre, gracias, porque hoy tu palabra nos enseña obligaciones del pacto. Esperamos que en Cristo, que el Espíritu Santo nos ayude a reflexionar en estos minutos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Obligaciones del pacto. La cita la tenemos en Génesis 18:19 y vamos a usar dos citas, Génesis 18:19 y después vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 17. Pero vamos primero a Génesis 18 y el versículo número 19. Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. O sea, Dios está diciendo: yo sé que Abraham va a guardar mi palabra, yo sé que Abraham va a guardar mis estatutos, mis mandamientos. Abraham va a actuar en justicia porque va a confiar en mi palabra. Y Abraham también, yo voy a hacer con Abraham lo que yo he pensado, porque mi justicia irá con él y yo sé lo que he hablado acerca de él. Esto nos muestra entonces que, embargo, ¿verdad? Aunque Dios estaba prometiéndole a Abraham una gran promesa, que era que él llegara a ser el padre de la fe a nivel mundial, y que iba a ser una gran nación. Dios entonces le dice que él conocía a Abraham y que sabía que Abraham iba a guardar su palabra. En su gracia, Dios escogió a Abraham como un instrumento como Dios nos escoge a ti y a mí, ¿ok? Para ayudar a proclamar el plan de salvación. Así que, sin embargo, el cumplimiento de las promesas de este pacto por parte de Dios estaba vinculado a la disposición de Abraham a obrar con rectitud y a obedecer por la fe o obedecer por fe las instrucciones de Dios. Esa obediencia por parte de Abraham, entonces Dios la iba a usar, Dios iba a utilizar la obediencia de Abraham para cumplir el pacto. Así que esto nos dice entonces, ¿verdad?, que la fe y las obras están hermanadas, están ligadas. No podemos hablar de que están enemistadas. No, la fe y las obras vienen producto de una relación con Dios, porque Dios se acerca al ser humano, porque Dios le pide al humano que camine en sus mandamientos y Dios va a cumplir las promesas que le está haciendo. Por lo tanto, aquí Abraham tiene fe en la palabra del Señor. Por la fe se mueve, por la fe obedece, por la fe guarda los mandamientos, ordena su casa, por la fe avanza, pero no solamente avanza, sino que también coloca su vida en manifestación en cuanto a las promesas de Dios y a la palabra de Dios. O sea, Abraham somete su voluntad a las instrucciones de Dios. No fue perfecto, un hombre pecador como tú y yo, pero estuvo siempre en la disposición de hacer la voluntad de Dios y de confiar en el plan de salvación. Ahora bien, Santiago capítulo 2, versículo número 17, vamos a leer Santiago capítulo número 2 y el versículo número 17 de Santiago. Leemos el capítulo número 2 y el versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Muy bien, el autor nos dice entonces que Génesis 18:19 demuestra cómo se relacionan estos dos conceptos, la fe y las obras, o la gracia y la ley. Se inicia con la gracia: yo he conocido a Abraham, yo he buscado a Abraham, y sigue con el hecho de que Abraham, alguien, un humano, un instrumento, obedecerá al Señor y también hará que su familia lo haga. Por lo tanto, la fe y las obras aparecen aquí íntimamente unidas como debe ser. Por eso Santiago capítulo 2, versículo número 17 dice que así también la fe, si no tienes obras, está muerta en sí misma. La obediencia entonces fue el medio por el que Dios pudo cumplir las promesas de su pacto con el pueblo. Romper el pacto mediante la desobediencia significa infidelidad a una relación establecida. Cuando se rompe el pacto, lo que se rompe no es la condición de otorgamiento, sino la condición del cumplimiento. O sea,
Dios es fiel en cumplir su palabra, en cumplir sus promesas, pero depende de nosotros. Si nosotros queremos caminar por fe, si nosotros queremos sujetar nuestra voluntad a las órdenes de Dios, entonces si hacemos eso, si caminamos por fe y obedecemos por amor, entonces Dios siempre será fiel a sus promesas, a las promesas que Él ha hecho en el pacto. La fe y las obras son simplemente la respuesta del ser humano, del instrumento humano, a la gracia divina y a las instrucciones de Dios, a la gracia de Dios y a la ley de Dios. Que el Señor te bendiga y que hoy tú y yo podamos colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Sí, Señor, el justo por la fe vivirá, pero yo amo tu ley y mis mandamientos siempre son mi delicia. Que siempre podamos tener un corazón abierto para amar al Señor, obedecer al Señor, tener la fe y que la fe y las obras se relacionen unidas gracias a que Dios nos ha buscado, gracias a que Dios, valga la redundancia, nos ha dado su divina gracia y esa gracia de Dios opera en nosotros hasta el punto que nuestro deleite, nuestra voluntad es obedecer la palabra de Dios y sentimos gozo y placer. Que el Señor nos bendiga para que esta decisión que hoy estamos tomando siempre sea así y permanezca hasta la venida del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tu palabra nos enseña que el ser humano, que es un instrumento como lo fue Abraham, podemos llegar a amar, a tener una fe en tu palabra, a colocar nuestra voluntad en las instrucciones de la ley de Dios. Entonces, Señor, te amaremos y te obedeceremos por placer y por amor y caminaremos por fe porque tú siempre cumples tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.